Hola Pablo, hoy en Cinema ya nos vimos la película Boogie Nights y solo pensaba en una cosa. Hay una industria que ha liderado la transformación de la tecnología, de las comunicaciones y de los medios más que cualquier otra. No ha sido las noticias, no ha sido nada. Quien introdujo, quien trajo el VHS, quien trajo el cine independiente, prácticamente fue creado por esta industria. El DVD también fue un éxito por esta industria. El streaming, toda esa tecnología de streaming es por esta industria. ¿Sabes a cuál me refiero? Por supuesto. La que vamos a hablar hoy en la pornografía en Boogie Nights. Y hoy creo que esa es una de las partes interesantes de esa transición, pues, del celuloide al video. ¿Cómo te pareció esa parte del cambio tecnológico y la gente tenerse que adaptar, lo quieran o no lo quieran? Me parece interesante que llevamos 3 películas en este género de Hollywood Babylon, que todas tienen que tener ese tema en su historia, el de la transición de una tecnología. En Babylon y en Sunset Boulevard fue la transición del cine mudo al cine sonoro. Aquí es de la transición del cine, de la filmación de largometrajes a formatos de video. Entonces, tenemos un tema, un subtema dentro del género de Hollywood Babylon. Y yo no te voy a negar que viendo las noticias de hoy, pues que películas como Obsesión, películas como Backrooms, de Iron Lung, producidas por youtubers, que no han ido ni siquiera a estudiar y son como, mejor dicho, ellos mismos autoformados, se ve también reflejado en esto, porque Sí, en uno de los temas que trae precisamente cuando está en esa transición del 70 a 80, es que son amateurs los que están haciendo, pues gente de la calle, los que quieren que actúen en esas películas y no son solo el video, sino eso, y me pareció muy, muy relativo. Cuando la escogí, no pensé que era tan importante con lo que está pasando hoy en el cine. de acuerdo. Where do you say we come in for my close-up now? Camera. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Dirk Diggler! Dirk Diggler. Dirk Diggler! This is all an illusion. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast en el que dos amigos nos reunimos todas las semanas a discutir las películas que nos gustan, las películas que descubrimos y géneros distintos. Este mes lo tenemos dedicado a Hollywood Babylon y continuamos con la tercera película en ese género, que es Boogie Nights. Pero antes que todo, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Y Pablo Vélez de Montreal, Canadá. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Listo para la fiebre del mundial? Aquí no nos vimos, hoy estábamos con el Disco Fever en esta película, pero también al mismo tiempo estábamos haciéndole la barra a los equipos, ¿o no? Sí, no, pues estamos en plena temporada de mundial y ahora estamos hablando de películas de género de fútbol y No hay tantas. no se nos ocurre ninguna buena, aparte de tal vez de Bend It Like Beckham, que es una película pues como más para el público adolescente. Si de pronto a nuestros oyentes se les ocurre una buena sugerencia, los escuchamos con atención porque no se nos ocurre nada. Tal vez Shaolin Soccer, pero es más como el lado de comedia surrealista. Sí, y hablando de eso, yo creo que la comunidad, queremos escuchar de la comunidad y la verdad eso sería un punto interesante escuchar si tienen más recomendaciones de fútbol y de soccer. Pues ahorita me estaba mencionando que hay una que me parece interesante que es de Mean One con Vinnie Jones, pero realmente no tenemos muchos ejemplos, por lo menos que sobresalgan o algo así sobre el género. Y de pronto sería interesante incluirla como para un versus o de pronto si encontramos suficientes buenas para hacer un mes dedicado a eso. Me gustaría simplemente, antes de que empecemos con el análisis y todo lo que hacemos, Sebas, invitar a las personas que están escuchando el podcast por primera vez a que se suscriban, a que nos sigan. Tenemos nuestro canal principal en YouTube, donde tenemos tanto este podcast que hacemos todos los viernes en español, como nuestro formato de versus en inglés, que hacemos a mitad de la semana, donde ponemos dos películas a pelear durante 6 rondas. Y también los invito para que nos sigan en nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, todo like, cualquier subscribe, todo esto nos ayuda un montón. Y igualmente, como decía ahora Sebas, sus comentarios, su feedback del podcast es infinitamente útil y lo valoramos mucho. Entonces, un llamado para que se suscriban. De acuerdo, de acuerdo. Y también en Patreon, donde estamos poniendo contenido exclusivo y esta semana incluso estoy poniendo mi review de
de Widow's Bay, la serie de Apple TV que ya la he mencionado varias veces en este podcast, pero ya se terminó la primera temporada, ya anunciaron que va a haber una segunda temporada y quiero hablar un poquitico de ella porque la verdad fue maravillosa, excelente. Y tiene una participación, una actuación sorpresa del cura de Midnight Mass. Y cuando apareció fue como que no pudieron tener un mejor cameo que ese man en esa película. Nice. Entonces, bueno, arranquemos con la discusión. Este mes igual continuaremos con nuestros Boogie Nights. Llevamos 3 semanas viendo unas películas muy interesantes, la verdad, muy buenas. Cosas buenas, cosas malas en algunas. Empezamos con Babylon, luego seguimos con Sunset Boulevard. Y la próxima semana vamos a continuar con Mulholland Drive. Pero hoy es el clásico de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights. Y la verdad es una película fascinante. No recordaba lo, lo, lo técnicamente, ¿verdad? Toda la técnica que aplica Paul Thomas en esta película y de verdad tenemos que hablarlo ahora. Pero antes, pues, como de empezar, pues, como si nos gustó o no nos gustó, quiero mencionar que la película, aunque se trata pues, del mundo de la pornografía, en especial, pues, como en la sombra de Hollywood, ahí en California, realmente ese no era el objetivo de Paul Thomas Anderson, era simplemente como mostrarlo en paralelo a lo que es una historia de Hollywood. O sea, él sí quería contar una historia de Hollywood, pero simplemente que cambió los personajes y los convirtió en este mundo de la pornografía o de pues el cine erótico, no sé cómo llamarlo de pronto, como para que no sea, para que luego no nos salga por ahí un flag en YouTube. Voy a tratar de usar esa palabra lo menos posible. Usa la palabra cine para adultos. Cine para adultos, ok, gracias. Voy a continuar, voy a seguir diciendo cine para adultos. En especial que me sentí muy mal cuando en una de las escenas el banquero le dice, es que no apoyamos a pornógrafos. Entonces me sentí, no, voy a buscar una palabra también distinta como para no usarla tanto. Entonces era usarla como una metáfora de cómo esa industria consume a la gente y la transforma y la corrupte y todo eso. Y yo creo que fue o sea, de verdad hace muy buen juego con las que hemos visto hasta ahora, que ha sido Sunset Boulevard y Babylon. Y fue por una de las razones por las que lo escogí. Me acordaba que estaba esa simbología, pues que realmente él no quería hacer una película del cine de adultos, sino que quería realmente contar una historia sobre lo duro que es ese mundo de Hollywood y en especial las estrellas, pues, o sea, cuando llegan las estrellas y se transforman y todo eso. Voy a leer la sinopsis de IMDb, ponemos el tráiler y ya arrancamos con nuestro review De una. o nuestra crítica. Entonces, en IMDb dice, un productor de cine para adultos idealista aspira a elevar su oficio a la categoría de arte cuando descubre a un joven talento muy atractivo. Okay. Vamos, después de ver un tráiler, la verdad, si lo hubiera visto, me lo hubiera visto en cine en esa época. Pero, ¿cómo te pareció Boogie Nights de Paul Thomas Anderson? Es una película muy especial. La verdad es que es una película que no te deja a vos indiferente. O te gusta mucho o no te gusta. En mi caso, o sea, a mí me gustó mucho. Me había gustado mucho la primera vez que la vi y tenía un muy buen recuerdo y esta es la segunda vez que me la veo y esa expectativa se cumplió completamente. Me parece que es una película, la historia como tal es interesante, es bastante, es un riesgo bastante calculado el que tomó el director, Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson, de elegir ese tipo de industria para hacer esta historia que es básicamente una historia del ascenso de la fama y la caída por malas decisiones y una, digamos, redención o segunda oportunidad, pues al final que podía haber ocurrido en cualquier otro género, cualquier otra industria. Lo vimos Sí. cuando vimos Babylon, es muy similar esa historia, pues de un ascenso meteórico, en este caso del personaje de Mark Wahlberg, de Eddie Adams, also known as Dirk Diggler, y Icónico, definitivamente. icónico completamente. Un pequeño comentario. Tuve un jefe aquí en Montreal que cuando yo pedía el café en Starbucks, decía el nombre de Dirk Diggler, me parecía muy fino. En fin, Buenísimo. en fin, no, es una película que también tiene unas actuaciones realmente muy buenas.
La de Burt Reynolds, ya hablaremos mucho de esa. Me encantó también la actuación. La verdad me gustó la actuación de Mark Wahlberg. No es un Sí, actor que para mí saca una referencia realmente, no está como en mi radar, pero tenía en mi cabeza un recuerdo muy particular de su actuación y la verdad le puse mucha atención ahora. Hablaremos de algunas escenas que hubo muy interesantes, sobre todo en la tercera parte, en el tercer el arco o tercer momento de la acto. película. Ajá, acto. Y nada, no, la verdad es que me gustó mucho la película, Sebas. Sí, y la verdad, para ser el primer papel significativo de Mark Wahlberg, e incluso pues Leonardo DiCaprio rechazó el papel porque iba a filmar Titanic. Titanic sabemos pues que fue una, una producción larguísima. Recomendó a Mark Wahlberg y la verdad pues fue excelente. A mí ya la de Julianne Moore, hoy que la estaba terminando de ver, todavía me sigue sorprendiendo también. Ella fue también nominada al Oscar por esta película Es y esa extraordinaria. actuación de ella es increíble, la verdad. Pues tiene tantas capas ahí, o sea, porque Bob Reynolds, digámoslo así, listo, él empieza, empieza feliz, pero se va como que se va aburriendo y lo que decíamos ahora, usó ese odio que tenía por la película y el irrespeto que sentía por Thomas Anderson, que era un pelado de, yo creo que 30 años en esa época. Entonces, todo ese irrespeto que sentía por él lo puso en la filmación y Paul Thomas hizo algo maravilloso con la actuación de él. Pero Julianne Moore se nota que le puso todo y tiene unas capas impresionantes, pues, porque cuando actúa frente a la cámara es muy mala, cuando actúa detrás de cámara es muy buena, cuando reacciona cuando está con el juez es otra persona, es Increíble. increíble. Esa fue la que más me desgustó, y la verdad, de toda la actuación. Y ver pues a muchos actores jóvenes, pues la verdad, esta película tiene a Philip Seymour Hoffman, pues también, o sea, muy al principio de su carrera, un Don Cheadle, pues que ya había hecho, creo que la que habíamos hablado de Devil in a Blue Dress, era ese, ¿cierto? No, será Denzel Washington. No, pero ¿te acuerdas el amigo Ah, creo que sí. Sí, 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 sí que era, él sí era. decía, sí, 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 sí. sí, ya había Sí, hecho sí, esa, sí, aquí acabo de sí, sí, confirmar. sí, sí. Sí, ya Don Chido lo había hecho Devil in a Blue Dress en 1995 con Denzel Washington, que te acuerdas que habíamos hablado, que era Que era un ese papel, personaje sí, que era como un ratón, que era impresionante, una energía sí, súper ya me extraña. acordé. Sí, Heather Graham también fue descubierta prácticamente por esta película, pues es increíble. William H. Macy hace un papel increíble. Yo la verdad, Luis Guzmán, me encantó el papel de Luis Guzmán. O sea, los actores en esta película son todos increíbles, la verdad. Es increíble, es increíble. Hasta Nina Hartley, que fue una actriz exótica en la vida real y que tiene un pequeño papel aquí como la esposa de Little Bill, de William H. Macy, las escenas en las que estaba fue excelente. Pues, yo decía, esa cara se me hace conocida y ahorita miré el IMDb y yo, claro, Nina Hartley. Y no, es increíble. ¿Cómo es que es? Tom Jane creo que se llama, está aquí, pero A mí me Tom gustó. Jane, que es el dealer de Dirk Diggler, mm, también apenas estaba empezando como en esa carrera y también me pareció que hizo un papel excelente. y Al principio yo decía, ese tipo no habla nunca, excepto en la última escena que actúa en contra del actor este mexicano, no, el del actor inglés, Alfred del Molina, actor inglés que Molina. también es increíble esa actuación. Me encanta el Uf, personaje de Alfred Molina. Es de los mejores. pequeñas escenas, corticas, pequeñas, pero que se roban, mejor dicho, que uno dice, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Porque esa sola, ese solo 5 minutos, esos solo 10 minuticos en ese tercer acto, pueden ser una película completa. No, yo no voy a negar que también como vos, pues yo hacía mucho tiempo no me la veía. Yo creo que en los 90, al finales de los 90 me la vi. Me gustó mucho en esa época. No recuerdo haberme la visto después y volverla a descubrir, pues la verdad fue como vérsela de nuevo, pues desde cero, pues la verdad fue maravilloso. Yo estoy de acuerdo. Eh, Hacemos un resumen rápido de la película. Sí, yo creo que es fácil de contarlo. Básicamente, si quieres, arranco yo y si vas incluyendo ahí comentarios. La película empieza en los 70, finales de los 70. Un pelado de 17 años, que es el papel de Mark Wahlberg, está trabajando en un club donde Luis Guzmán es uno de los dueños o es el manager de este club. Ahí es donde empiezan a llegar como las estrellas pues, de este mundo. Se comportan como estrellas, pero no sabemos todavía de qué mundo es realmente. Y descubrimos que Dirk Diggler tiene un don especial
y desde joven pues sabe utilizarlo, pues, aunque solo confirmamos hasta el final pues realmente qué tipo de don tiene. Entonces es introducido poco a poco en el mundo de la industria del cine para adultos. Y vemos ese rápido ascenso cuando escoge un nuevo nombre y se cambia pues el nombre a Dirk Diggler, por ejemplo, que empieza a actuar, todo el mundo es fascinado por sus dotes. Eventualmente también vemos pues que se infla mucho ese ego y cuando empiezan a entrar como ese mundo de actores que vienen como pero que no quieren ser como actores en serio, sino solamente quieren es como joder, digámoslo así. Solo quieren ser, sí, pues, so- sí, pues, solo quieren estar ahí como por la diversión y por un rato, pues no toman en serio pues la industria, digámoslo así, como Bob Reynolds y la gente que está alrededor de él. Entonces, y el efecto de las drogas hace que a la final pues pelee con los que le dieron la oportunidad y empezamos a ver un poquitico la decadencia pues de todo el mundo, pues la verdad pues como que cómo se va transformando la industria. No lo vemos muy en detalle, solo nos enseñan un poquitico de lo que va pasando, pero lo difícil también que era para esas personas eh, pertenecer a ese mundo, pues porque particularmente pues el caso de Don Cheadle, pues por ejemplo es muy triste, fíjate, porque él realmente el sueño que tiene es él se considera un actor, ese es simplemente el trabajo que consigue, pero él quiere realmente estar en su propia tienda, pues, y la escena pues en la que él consigue la plata para la tienda es también muy buena. Y ahorita tenemos que hablar como de esas escenas, pues, como ya en detalle. Hasta que a la final, pues, eh, Mark Wahlberg llega a lo más bajo y Jack Horner, que es el papel de Burt Reynolds, lo vuelve pues como a recibir y vuelven pues como a trabajar juntos y tratar de hacer como mejores cosas en el cine para adultos. No sé si me salté algo de pronto. No, hay muchas, pues como muchos momentos en ese resumen que está muy bien, pero hay muchos momentos pues que vale la pena mencionar. Algo que leí en una entrevista que le hicieron a Paul Thomas Anderson cuando le pidieron que hiciera pues como una sinopsis de la película o de qué trataba la película realmente. Lo que dijo me pareció muy curioso. Él dijo que era una película sobre gente que buscaba una familia y la estaba Sí. buscando en el sitio más inadecuado posible, pero que era como una película, y si vos te pones a verla, es todo como un intento de buscar, él decía familia y como dignidad, algo así. Y es básicamente lo que está pasando. Reynolds en su papel pues de Jack, De director, de Jack Horner. lo que busca es como una dignidad como director pues, y que lo valoren como director haciendo una película para adultos que tenga pues un contenido y una historia que sea pues atractiva. Sí, Eh, y es el ejemplo que yo mencionaba ahora de que él quiere intentar ser, o sea, es esa parte de lo que mencionaba como el simbolismo ujú, de cine independiente, de ser un director de cine independencia, que lo tomen en serio, en especial que en los setentas los directores que hacían cine independiente eran burlas, pues, o sea, se me están olvidando, pues, bueno, no voy a usar ejemplos, pero esos directores que hacían producciones de bajo presupuesto estaban ahí metidos y siempre se burlaban, pues porque obviamente solo lo que producían los grandes estudios era lo que tomaban en serio. ujú, Entonces, ujú. ese simbolismo del cine independiente me pareció muy interesante. Sí, y también está, pues obviamente todas las historias paralelas que hay. Obviamente vemos de dónde viene el personaje de Mark Wahlberg, que viene de una familia con muchos problemas, la mamá básicamente lo echa de la casa y toda la película él está pues como buscando que lo respeten como actor y Ujú. aprovechar pues el don del que hablabas vos ahora. El personaje de Julianne Moore, que obviamente es mucho más humano, tiene como una cercanía pues, o sea, nos podemos identificar pues y sentir pues mucha lástima por todo lo que le ha pasado. Básicamente es una estrella pues de este tipo de cine que tiene un hijo al cual no puede ver porque perdió la custodia con su marido porque obviamente ella hace ese tipo de negocio y no es un sitio pues para un niño. Entonces nota pues como ese conflicto, hay escenas muy tristes como cuando el niño llama a la casa a una fiesta y nadie sabe por quién está preguntando porque nadie se sabía Nadie sabe cuál es el verdadero nombre el verdadero nombre de ella, porque todos usan pues nombres pues como de varios o artista. artistas, eso, nombres artísticos. De pronto hay otros personajes que tal vez, en mi opinión, digamos, hay muchos personajes en esta película. Creo que Mucho, sí. es de las películas que más personajes de soporte he visto yo en mucho tiempo y algunos de ellos me parece que son muy superficiales. Por ejemplo, el amigo de Mark Wahlberg.
John C. Reilly, que hace el papel este de Reed Rothschild. Mm. Recuerdo mucho, Sebas, que no me gustó. Y lo volví a ver ahora y nuevamente no me gustó. Creo que es porque Sí, yo relaciono a John C. Reilly con comedias absurdas. Entonces, y en cierto modo quería ser como un comic relief en una sí, película que en cierto modo es muy serio. sí, y todo el arco de Sebas, y todo el arco de él es que quería ser mago. O sea, ¿me entendés? Esa parte me pareció como la historia paralela de soporte más débil de todas. Más débil. Y el tema de la música también, de que escribía canciones o algo así y Eso me pareció produjeron un divertido. disco, Eso me pareció, eso lo hubieran podido cortar y no hubiera pasado nada en la película. pero no estuvo mal, estuvo divertido, pues porque mostraba también como ese lado, pues absurdo, ambicioso, que se crean también músicos, él y Mark Wahlberg, pero Y Mark Wahlberg y Mark Wahlberg que empezó como un músico, pues como un rapero, pues Mark cantando horrible sí, fuera esas de letras. todo. Y letras que sonaban súper genéricas también, súper. No voy a negar que lo genérico de las letras me pareció muy gracioso también, pues. Sí. Otro personaje, Sebas, de estos de soporte, de los que hay mucha historia que incluyen en la película, es el de Heather Graham, que es Roller Girl. Ujú. Y es otro de los que me parece un poco que se queda como a medio camino. No es tan débil, obviamente, como el de John C. Reilly, ni pues, no sé, pero digamos No, que le falta como un poco más como de profundidad, porque parece que es como una chica joven que no terminó el colegio porque quería dedicarse a ese tipo de industria y siente como rabia cuando los hombres, no sé, la miran, la desean, no sé, aunque esa es la mm, industria en la cual está ella, entonces, no sé, me parece que ahí hubo como, como un poco como de superficialidad, realmente, no me quedó muy claro realmente el papel de ella. sí, la verdad, particularmente es más obvio de pronto con Luis Guzmán, pues que es Maurice, John C. Reilly y Heather Graham, que son papeles que están toda la película, o sea, literalmente casi desde la primera escena hasta la última escena están ahí también acompañando, pero realmente no evolucionan. O sea, Ujú, literalmente, ujú. pues el de Heather Graham que muestran que hizo el GED pues para tener su diploma de bachillerato. Pero eso ni siquiera Esa fue la sabemos. evolución de ella. Siquiera sabemos si lo terminó o no. Lo que vimos es tomando el examen al final y ella completamente le va mirando por la ventana y regresando al set de una filmación para adultos después. ¿Qué entiendo yo? No lo Exacto. terminó. Entonces, no sé. Sí, exacto. Entonces, sí, no son personajes que tienen una evolución, pues incluso Amber Waves, Julianne Moore, a pesar de la complejidad del papel que le dio ella a ese personaje, tampoco pasa mucho con ella, pues, o sea, era drogadicta cuando empezó y era drogadicta cuando terminó y nunca recuperó la custodia del bebé, del hijo. Entonces, como Correcto. que, y consiguió dos hijos semiadoptivos, pues, de Dirk Diggler y luego Roller. Otro personaje que yo esperaba mucho, Sebas, y recordaba en mi cabeza que quería volver a ver esto para ver en qué paraba, qué es lo que contribuía, era el de Philip Seymour Hoffman, que a mí me encanta. Me parece que era un actorazo ese tipo. Y recuerdo que pensé que iba a pasar algo más luego de la escena en la cual, porque es como el que se encarga del sonido en las películas de Sí. Burt Reynolds, es abiertamente homosexual y está completamente pues enamorado de Mark Wahlberg. Y hay una escena cuando están celebrando el El fin de año año, nuevo. creo, el año nuevo, que pues básicamente pues intenta besarlo y toda la cosa y Mark Wahlberg lo rechaza y pensé que pasaba como algo más, que no sé. Casi sale de la película, prácticamente desaparece después de esa Sí, escena. pensé que tenía en mi cabeza que algo le pasaba a él, que se suicidaba por eso, que había como algo trágico, pero no. Después vuelve como a aparecer en algunas escenas, pero ya muy secundario, casi terciario. Entonces, me Sí, pareció casi como que desaparece. O sea, está sí. ahí con el grupito de Marky Mark, Thomas Jane y John C. Reilly, pero Ujú, ujú. sí, tiene una línea. O sea, se vuelve un actor ni siquiera de secundario, Sí. prácticamente. Un extra, se vuelve un extra después de esa escena, prácticamente. Entonces, no sé, digamos que esa parte me pareció un poco, como un poco subvalorar semejante actor por parte de Paul Sí. Thomas Anderson. Me parece que algo No, y, se perdió una oportunidad muy grande ahí. no, igual, muchos de estos actores apenas estaban empezando, entonces, sí, el Philip Seymour Hoffman no era el Philip Seymour Hoffman que iba a ser después, o sea, y que Paul Thomas Anderson usó magistralmente en The Master, pues, si hay una película que quieras ver quién es Philip Seymour Hoffman, The Master de Paul Thomas Anderson es
increíble, pues es una cosa de locos. Entonces sí, o sea, yo te entiendo. Y por ejemplo, en ese último, ahorita estamos hablando antes de grabar el final, que muestran como 5 finales o 6 finales distintos, en el cual pues muestran, ok, ya Mark Wahlberg otra vez empezó a trabajar más en serio, pues, o Dirk Diggler va a trabajar más en serio. Muestran pues que Heather Rolliger otra vez está trabajando y hizo su GED. Don Cheadle, Supuestamente, que es Box Shop, supuestamente. abre su tienda, va a tener un bebé, etcétera, pues, ¿cierto? Entonces son como 5 finales mostrando y Philip Seymour Hoffman desaparece. Por lo menos John C. Reilly tuvo su acto de magia al final. Muy poca gente, pues, o sea, sí, varios de esos desaparecen completamente de la película ya para ese momento. Te quería preguntar por 2 cosas. Creo que viendo de nuevo la película, hubo 2 elementos que me saltaron mucho. Las largas escenas, tienen muchos long takes y cada uno, la verdad, tengo que decirlo, son técnicamente magistrales. Cuando entran al club al principio, cuando están en la fiesta y hacen el recorrido siguiendo a William Quería, H. Macy o te puedo, cambian de varias personas. te puedo interrumpir en esa primera escena porque quería decirte algo, Sebas. Leí algo que Burt Reynolds dijo que entre las cosas que le disgustaba mucho de Paul Thomas Anderson era que estaba como rehaciendo cosas que ya habían sido hechas antes y creyéndose que estaba haciendo pues como algo Especial. especial. Y no sé Sí, si vos esa tuviste... primera escena inicial se recuerda mucho a Goodfellas. Entonces, Exacto, gracias, hacia a allá iba. Martin Scorsese. Iba, es una copia total y absoluta de Goodfellas, lo cual es una muy buena escena pues también, o sea, si como dijo Burt Reynolds, si le vas a copiar a alguien que le copies a los mejores, Exacto. pero, pero sí, es una copia de principio a fin. No, y es obvio, pero tiene su propio estilo. No voy a negar que me pareció que por lo menos trataba de hacerlo de una forma distinta, porque esa escena de Goodfellas, pues sí, yo entiendo a qué se refieren. Es narrativamente importante para la historia. Y esta me parece que es una forma muy interesante de introducir tantos personajes. ¿Y qué es la mejor forma de introducir tantos personajes sin que sea tan obvio? Me parece que un long take es muy efectivo, pues porque en la escena famosa de Goodfellas solo introducen dos personas, pues un personaje realmente, pues, o sea, muestran a ese tipo y aprendemos todo lo que necesitamos aprender de aprendemos todo lo que hay que aprender de Ray Liotta en esa escena. En esta aprendemos todo lo que hay que aprender de Burt Reynolds, de Roller Girl, de Julianne Moore, de Mauricio. O sea, aprendemos mucho más de la industria y de lo que ocurre en esa zona. Creo que es en Sunset Valley. Es que ocurre la película. Sí, en Los Ángeles. Sí, pues es como un suburbio de Los Ángeles. Aprendemos mucho más de cómo se mueve ese mundo de lo que es Goodfellas. Igual, o sea, cada una tiene su cosa. Igual entiendo pues también por qué la comparación y no me parece malo. Y incluso la escena pues de las casas, de la casa, cuando hacen el recorrido de la casa, que lo hace varias veces, o sea, creo que 3 veces hacemos ese recorrido de la casa en 3 épocas distintas, en los 70s, en los 80s y cuando vuelve pues Dirk Diggler al mundo, pues que creo que es a finales de los 80s. em, Sí, es interesante. Estamos volviendo a reintroducir toda la gente y es en cierto modo algo innecesario, pero también es bacano pues mostrar diferentes épocas. Uno de los long takes para mí más famosos y que siempre me ha parecido técnicamente más impresionantes, más que el de Goodfellas, siempre ha sido el de Snake Notting Eyes. Hill. Snake Eyes. No, ese no me parece tan bueno. Pero pues obviamente Brian De Palma pues también es otro maestro. Pero ese, por ejemplo, me recuerda más a Goodfellas, pues porque estamos siguiendo una sola persona y mostrando solo a esa persona. Eso es lo que me impresionó más de lo que intentaba hacer Paul Thomas Anderson, que iba saltando entre personas. Primero seguimos a Burt Reynolds, luego seguimos a Guzmán, luego seguimos... O sea, iba saltando, no se quedaba pegado de uno solo. Lo que hizo Martin Scorsese especial y lo que hizo por ejemplo, Snake Eyes, ahora que lo mencionabas, pues sí, se quedaba pegado de una sola persona durante mucho tiempo. Y el hecho de que haya escogido mostrar varias cosas, volver a repetir como ese recorrido por la casa en diferentes épocas, me pareció muy interesante, pues estéticamente. Y Sebas, la ¿le otra parece? es, Decíselo vos. la música.
Pero antes de que vayamos a la música, Ok. hay otro long take que hizo Ok, Paul ¿cuál? Thomas Anderson que para mí fue el mejor. Y es tal vez el momento más original que tiene él como director en la película usando esa técnica, porque hasta ese momento, como vos decías, la usaba para introducir personajes, para Mm. llevarnos como detrás de un personaje, pasarnos a otro, escuchar conversaciones y decirnos lo que tenemos que saber de ese personaje, con conversaciones, realmente con hablar, con diálogos. La escena, Sebas, cuando se van John C. Reilly, Mark Wahlberg y el dealer a la casa de Alfred Molina a robarlo, Ah, Thomas Jane, sí. que están todos sentados en el sofá paniqueados porque Alert le pusieron bicarbonato de sodio para venderlo como si fuera droga y sabían lo que iba a pasar y el dealer de ellos básicamente lo que quería era robarle al personaje Alfred Molina, que se veía que era pues un super dealer con el cual vos no te querés meter en la mala. Hay Sí, una o sea, es casi Alfred Molina haciendo un Scarface, un Al Pero Pacino. es espectacular, es espectacular. O sea, esa escena de por sí es maravillosa, pero lo que me encantó es, hay un momento en el cual creo que Alfred Molina está como hablando, diciendo algún tipo pues como de De monólogo monólogo raro. en su haze, en su viaje, mientras está ahí consumiendo, no sé, crystal meth o lo que fuese Sí, eso. creo que estaba hablando de mixtapes y cosas Sí, algo así. así. Que Paul Thomas Anderson pone la cámara directamente enfocando a Mark Wahlberg, sentado en el sofá. Y vemos como todo el cambio de alguien que está muy incómodo a alguien que empieza como a sentir como ese rush de adrenalina, inclusive sonríe de una forma como incómoda y luego se paniquea completamente. Esa escena, yo creo, ese take dura por ahí un par de minutos tal vez. No es tan largo como los otros, pero es una escena que a uno lo desconcierta. Porque como que de repente la cámara deja seguir a Alfred Molina, que es como un loco, de un lado para otro de la habitación, mientras hay un chino detrás quemando pólvora. Es una escena completamente surrealista. Un toque genial ese tema en chino, porque cada vez Sí, John C. Reilly brincaba de una forma impresionante cada vez que sonaba súper un firecracker. bacano. Y de repente que la cámara pare, la conversación sigue de fondo detrás, enfoca solamente a Mark Wahlberg y en lo que me parece que fue la mejor actuación de él en la película, sin Y en decir una especial sola que, palabra, sin decir una sola palabra, Sebas, lo vimos todo. Vimos como esa realización de lo que estaba haciendo, ¿sí me entendés? Ha sido cuenta que había tocado fondo. Esa escena para mí me encantó y fue el mejor momento más original que tuvo usando un long take. y conecta con el otro tema que me pareció muy importante de la película, que ahora que lo que mencionas esa escena, que Mark Wahlberg deja de escuchar la voz de John C. Reilly. John C. Reilly, si vuelves a poner esa escena, le está hablando y le está diciendo cosas y uno no escucha qué le está diciendo John C. Reilly, solo escuchamos la música. Y si hay algo que es también muy importante en esta película, es la música para decirnos en qué era estamos, en qué ánimo estamos. No la música como una orquesta sinfónica en el fondo, sino una música como una banda sonora, pues con canciones reconocibles de los 70s y los 80s. ¿Cómo te pareció esa parte, por ejemplo, de... Me parece que pues que fue usada, la música estuvo muy bien. Es una película pues, que tiene mucho de la época disco, de la época pues, de principios de los ochentas también. Me encantó cuando Alfred Molina puso esos clásicos de los ochentas, de Night Ranger y de Jesse's Girl. Siempre será pues muy bacano escuchar eso. Me parece que tal vez los momentos en ese tercer acto, porque realmente la película tiene cuatro actos, creo, porque hay como un momento en el cual dice, aquí tocó fondo y falta un poquito más, que es cuando llegan e intentan robar a Alfred Molina. Hay una escena en la cual vemos como la tocada de fondo completa tanto de Burt Reynolds como de Mark Wahlberg. Burt Sí, Reynolds intentando ser como un cineasta independiente, tipo guerrilla style, filmando supuestamente escenas de adultos para adultos pues en una limusina mientras va en la calle con cualquier persona random de la calle y sale súper mal de eso. uy, sí, no me acordaba lo mal que salía. Y también pues la escena pues esta de Mark Wahlberg que ya se estaba vendiendo, Prostituyendo, pues sí. prostituyendo Ujú, básicamente ujú. y que lo ataca pues un grupo pues de vigilantes. La música ahí es muy, no sé si te diste cuenta, Sebas, era como una especie de algo que perturbaba, que era como una marcha, como una cosa Sí, industrial. algo, uno sabía que algo mal iba a pasar porque esa escena que mencionas, hay una muy buena edición porque saltamos de uno a Ujú, otro ujú. y incluso como termina, ahorita lo menciono, que me pareció también magistral, pero sí, va saltando de esas dos escenas y un poquitico de cuando estaban haciendo el préstamo. No, perdón, esas dos escenas que mencionas de ellos haciendo esa filmación en la limusina, buscando
un pelado de la calle que básicamente se acueste con Heather Graham Ujú. y, y pues Mark Wahlberg pues que termina en una camioneta pues masturbándose pues por $20 creo que es. Y la música es como pam, pam. Uno sabe que algo malo va a Es, pasar, es una música, es impresionante. Yo es también impresionante. noté mucho eso. Y escala rápidamente al final cuando ya los empiezan a golpear, porque entonces Burt Reynolds primero empieza a golpear a la persona que resultó ser compañero del colegio de Roller Girl. Entonces Burt Reynolds, cuando él él le empieza a golpear y luego Heather Graham golpea al otro tipo con los blades, pues con los patines, Patines. con los patines en la cara y casi lo mata. Y al mismo tiempo, pues golpean a Mark Wahlberg y casi lo matan. Y no sé si notaste que entonces muestran los camionetas salir, pasa la limusina y Sí, luego pasa el carro de Don Cheadle con la esposa y parquean en Dunkin' Donuts. en el Dunkin' Donuts. Pasa una de las escenas más impresionantes que porque alguien entra a robarse la caja fuerte de la tienda de donuts en el momento en que Don Cheadle está comprando eso y uno de los clientes le dispara, el ladrón le dispara a ese. Es una escena, me encantó cómo cortó esa escena. La verdad, yo no voy a negar que yo estoy de acuerdo en cierto modo con lo que quiere Bob Reynolds, porque hablábamos cuando estábamos viendo Babylon de que Damien Chazelle forzó muchas de esas escenas en Ujú, ese ujú. momento, porque esa película también tenía varias escenas largas y muy complicadas y una edición complicada en algunas partes, pues en especial por ejemplo, cuando estaban filmando las escenas de Margot Robbie en esa película, ocurren muchas cosas rápidamente en varias partes. El intento de Damien Chazelle en ese momento fue demasiado abrumante. La película Ujú, fue ujú. buena, fue muy, creo que la palabra que usamos en ese momento fue muy ambiciosa, pero no Sí. logró pues como toda, pues, o sea, la ambición no fue como tan satisfactoria. En esta, a pesar de que uno nota mucho que está copiando estilos distintos, de que está haciendo intentos distintos, hay un poquitico de Quentin Tarantino en los diálogos, hay un poquitico de Martin Scorsese en la edición, hay un poquitico de Steven Spielberg también, que le gusta hacer muchas escenas largas en algunos casos. Eh, entonces se nota mucho que hay mucha inspiración, pero en esta sentí que era mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo te pareció, de pronto, como para que ya vamos cerrando, cómo encaja con Babylon, Hollywood? Antes de responderte eso, Sebas, te voy a decir que la única elección de música que no me gustó fue la de fue God Only Knows de The Beach Boys al final. Como me ¿En parece, qué escena es? Cuando cortaron todos los sí, finales, sí, los cinco finales. cuando estaban mezclando todos los finales, entonces ver a John C. Reilly haciendo un acto de magia que parecía como de mago de una piñata con la obra magistral de Brian Wilson, ese momento me dio mucha rabia, la verdad. Que no, No no lo sé, sentí tan malo, pero sí, yo te entiendo. me pareció fuera completamente de contexto, pero bueno. En cierto modo, a veces se sentía forzado. No voy a negar que, aunque en algunas la música fue muy importante, pues esos needle drops, que en algunos casos era físicamente el needle drop porque hacían el zoom en el needle drop, en el LP, creo que como 3 veces muestran la cámara haciendo el needle drop. Sí, pues en algunos funcionó muy bien, en otros no funcionó tan bien, pero igual fue una buena. Yo compraría la Sí, banda sonora, no te voy a negar que el no, CD lo compraría, pues porque tiene muy buena música. solamente fue esa canción, realmente me parece que el resto estuvo bien, pero no sé, soy muy exigente con el uso de Beach Boys en las películas. Comparada con Babylon. No, comparada con Hollywood Babylon, pues, o sea, Ah, con con Hollywood Sunset Babylon, Boulevard, o sea, cómo encaja el en el género. mes, pues, digámoslo así, en este momento. No, pues encaja perfectamente. O sea, hasta ahora llevamos 3 películas que están cumpliendo eso que estamos buscando vos y yo, que era encontrar películas que nos contaran como ese lado oscuro de lo que es el ascenso rápido de la fama y como esa caída, pues así súper vertiginosa. Y creo que hasta ahora de las que hemos visto, tal vez esta es la que es más comercial, porque dentro de todo tiene un final de redención. Es decir, Sí, buen esperamos punto. o vemos que eventualmente todos los personajes encuentran como una forma de redimirse y de cambiar de vida en algunos casos, o de volver a ser como Mark Wahlberg, pues el héroe y demás.
encuentran su familia. La verdad, el ejemplo de que son Sí, exacto, se reúnen, inadaptados o personas que la se re- sociedad ha escupido, digámoslo así, y encuentran un núcleo familiar en el cual ser entre ellos felices, la mismos, verdad. exacto, exacto. Mm, Entonces, esa es tal vez la única diferencia que veo hasta ahora, porque eso no lo vimos con Babylon y mucho y menos menos con con Sunset Sunset Boulevard. Entonces, es tal vez como la diferencia principal que veo, pero la película, pues, de género, como la definimos vos y yo para este podcast, 100% acorde. Aunque en Sunset Boulevard, pues el Norma Desmond trata de encontrar una nueva familia, ¿no? Pues la obsesión de ella porque este tipo la ame es clara, pues, ¿cierto? Que ella no tiene nadie más que a Max que la cuide y que quiere encontrar a alguien más con quien conectar, pues, ¿cierto? Sí, pero lo termina matando. O sea que Así. realmente no es un final No, no, feliz. es un final feliz, pues, pero me refiero a ese análisis, pues, Sí, sí, sí. esa conexión de que quiere pertenecer, pues de que quiere formar una familia o que la vuelvan a descubrir, pues, ¿cierto? También la persecución de la fama, pues obviamente en las tres películas es supremamente importante. Esta, bueno, escogimos este orden precisamente pues porque era 70s y 80, pues que era cuando ya esa época de los estudios que fue tan prevalente en las primeras dos películas, en Babylon y en Sunset Boulevard, en esta el cine independiente empieza a aparecer, el video empieza a aparecer, entonces es un golpe muy grande pues para la industria de cine, que en este pues es muy metafórico porque lo hacen desde la industria del cine de adultos, pero igual pues encuaja perfectamente. La próxima semana tenemos a Mulholland Drive, que va a ser la película de David Lynch. Vamos a ver cómo encaja esa, pues, que también es un tema de sueños y de la persecución del estrellato de una forma mucho más metafísica, como lo llamamos, efímera, de pronto. Sí, tal Vamos vez. a ver la próxima semana cómo lo vamos a interpretar. Bueno, Pablo, siempre terminamos con las mismas tres preguntas. ¿Te gustó? ¿La recomendarías y te la volverías a ver? Me gustó, la recomiendo, pero creo que no me la voy a volver a ver por un tiempo. Creo que es una película que tal vez necesita un poquito de espacio. Es larga también, es una película larga, de más de 2 horas. 2 horas y 20 Entonces, minutos. sí, Ujú. sí, pero completamente me gustó y la recomiendo. ¿Y vos? También, yo creo que también la recomendaría, me gustó, la verdad, técnicamente es excelentemente producida, pues la verdad, en temas de producción, en temas de cinematografía, en temas de música, de sonido, es sobresaliente. El guión también creo que es un buen ejemplo de mostrar una subida y un ascenso de una sola persona en una película. Pero mira, al Oscar, pues también hablando de eso. También creo que esperaría un poquitico de tiempo volverme a ver porque creo que mientras más, si uno deja un tiempo pasar, creo que vuelve a descubrir cosas y a Sí, encontrar secretos que no estaban ahí y no es como para sentarse, vérsela 2 o 3 veces en la misma semana, pues creo que vale la no, pena creo que no. procesarla. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, les agradecemos su tiempo, esperemos que les haya gustado la película, si no, si les gustó, díganos por qué, si no les gustó, díganos también por qué. Estamos en YouTube, en Patreon, donde nos pueden contactar y ahí nos pueden dejar comentarios. Pablo, ¿tienes una cosita para recomendarnos esta semana? No, pues esa escena con la que abre la película que nos gustó tanto y nos recordó a Goodfellas, pues quiero recomendar a Goodfellas. Me Yo parece que... recomendaría, ¿sabes cuál? Casino también, es otra que Ah, estaba también, pensando, hace sí, poquito la estaba viendo, esa sí es de 3 horas, hace poquito también la pero estaba viendo mi esposa y creo que las dos combinarían muy bien porque tienen esos elementos, las dos películas. deberíamos hacer un día de estos un versus de Casino contra Goodfellas, pero Goodfellas como Habría que tal, dedicarle como 6 horas. sí, pero Goodfellas es una película maravillosa de Martin Scorsese de 1990 con Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci en un papel maravilloso. Y esa película también tiene esa escena en la cual seguimos a alguien entrando a un bar, caminando a través pues, de una multitud y sentándose en primera fila. Y bueno, es una película maravillosa, creo que está en Prime. Muy recomendada. Y Casino es una película de 1995 de Martin Scorsese, en la que actúa Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, también haciendo un papel fenomenal y magistral. Vemos una temática común de Martin Scorsese. No, por lo menos un respeto impresionante. Pues Sí, hasta la próxima. Keep jamming about movies. hasta la próxima. Muchas gracias.